Bien, en el día de hoy vamos a desarrollar el tema de rehabilitación de tierras dentro del cronograma que tenemos pautado para el dictado de la Cátedra de Tecnología de Tierras de este año. Estamos en la semana 10, hoy por la mañana hicieron el parcial, teníamos previsto dar este tema y seguir avanzando en lo que es el trabajo práctico general que venimos desarrollando desde el principio de la cursada. Respecto al tema de rehabilitación de tierras, corresponde a la unidad temática 5 del programa analítico. Vamos a desarrollar lo que son los otros problemas de degradación de suelo, aparte de lo que ya hemos visto de la erosión hídrica, particularmente el caso de acidez de suelo y de suelos alomórficos, que comprende lo que es suelos salinos, sódicos y sódicos. En cada uno de estos vamos a hablar de cuáles son las causas que originan estos suelos, cuáles son los métodos para poder corregir esta situación y poder intentar recuperar el estado de degradación del suelo, cuáles son las reacciones químicas que están asociadas a estas correcciones y cuál es el manejo que deberíamos darle a esos suelos para mantenerlos en un buen estado para su uso y aprovechamiento en alguna medida. Y por último vamos a ver lo que es degradación de suelos por erosión, prácticas para su recuperación. Avanzando con lo que es los objetivos de esta clase de rehabilitación de tierras, vamos a intentar, como hemos hecho con la clase anterior de rotaciones y de agricultura de precisión, ir integrando algunos de los conocimientos que hemos ido discutiendo tanto en la unidad temática 3 de manejo de suelos como en la unidad temática 4 de conservación de suelos. Y como les decía antes, para cada uno de estos problemas de degradación vamos a intentar desarrollar un poco cuáles son las características, los orígenes, las causas y los procesos que están relacionados con los suelos ácidos y los suelos alomórficos. En primera instancia, bueno, y también por último, como les decía, vamos a analizar las alternativas de la corrección de estos problemas en estos suelos y el posible manejo de acuerdo al diagnóstico de situación que hayamos hecho en cada caso. Vamos a comenzar en esta primera etapa de la clase con acidez de suelo. Para eso vamos a repasar temas que ustedes ya han visto en edafología a nivel conceptual. Uno de los indicadores con los cuales nosotros vamos a trabajar a la hora de hablar de acidez de suelo es el pH. Ustedes saben que el pH es el logaritmo negativo de base 10 de la actividad de los iones hidrogeniones o más precisamente de los iones hidronio, que es H3 oxígeno en la solución del suelo. Esta propiedad es muy importante ya que tiene un gran impacto sobre lo que son las características tanto químicas como físicas potencialmente y biológicas del suelo. La acidez medida a través de la actividad de los iones hidrogeniones o hidronios impacta en forma considerable en distintas propiedades del suelo. Parte de esas cuestiones las vamos a ir discutiendo durante el desarrollo de la clase. Ahora bien, a nivel de laboratorio, ustedes también lo vieron en edafología, cuando nosotros hablamos del pH, que nos brinda el resultado del análisis de suelo de la muestra que nosotros enviamos al laboratorio, estamos hablando de cuál es el pH actual del suelo, es decir, cuál es la concentración de estos iones hidrogeniones en la solución del suelo. En general, el pH se mide mezclando una cantidad conocida de muestra de suelo y una cantidad conocida de agua, ¿sí? Y este es lo que nosotros conocemos como el pH actual o la acidez activa. Por otro lado, también es importante conocer en los suelos cuál es el pH potencial o la acidez de reserva de esos suelos. No está solamente integrada por esta acidez actual, que es la concentración de iones hidrogeniones en la solución del suelo, sino también con los iones hidrogeniones, hidronios o inclusive aluminio que están en el complejo de intercambio catiónico del suelo, para lo cual
para hacer dicha medición a nivel de laboratorio, la solución extractiva no es agua como es para medir el pH actual, sino cloruro de potasio. Y es la manera que nosotros tenemos de extraer esa acidez de reserva, y este pH potencial entonces va a estar integrado por el pH actual más los hidrogeniones que están en estos sitios de intercambio catiónico del suelo. Otro de los conceptos que es muy importante y ustedes han adquirido también en edafología, y lo vamos a repasar brevemente, es la capacidad de intercambio catiónico del suelo, que se refiere al número total de cationes intercambiables que un suelo puede retener. Es decir, una manera indirecta de medir cuál es la cantidad de cargas negativas de ese suelo. Actualmente se expresa en términos de centimoles de carga positiva por kilogramo de suelo. Tradicionalmente se lo expresaba como miliequivalentes cada 100 gramos de suelo. En términos numéricos son equivalentes los centimoles de carga positiva por kilo o miliequivalentes cada 100 gramos de suelo. Otra de las características que nosotros podemos obtener a través de la capacidad de intercambio catiónico y de saber cuál es la composición de cada uno de los cationes que está retenido en ese suelo es el porcentaje de saturación con base de esa capacidad de intercambio catiónico. ¿Qué es este porcentaje de saturación con base? ¿Cuánto de esos sitios de intercambio de los cuales me está hablando la capacidad de intercambio catiónico están ocupados por cationes básicos como son el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio? Y entonces la suma de esos cationes básicos dividido la capacidad de intercambio catiónico total del suelo multiplicada por 100 me da este valor conocido como porcentaje de saturación con bases. Así, de la misma manera, podría obtener el porcentaje de saturación con cada una de estas bases en particular. Una muy utilizada es el porcentaje de saturación de sodio del complejo de intercambio, ¿sí? Que es el conocido PSI, porcentaje de sodio intercambiable. Pero también puedo hacer el porcentaje de calcio, el porcentaje de saturación con magnesio, porcentaje de saturación con potasio o la suma de alguno de ellos. También son indicadores bastante utilizados a la hora de hablar de acidez de suelos. Cuando nosotros decimos, bueno, ¿cuánto es la capacidad de intercambio catiónico normal de un suelo? Podríamos utilizar esta clasificación que estamos viendo aquí en esta tabla, con valores que me dicen que por arriba de 30 de capacidad de intercambio lo podríamos clasificar como muy alta a la capacidad de intercambio catiónico, o valores por debajo de 6 como muy baja. En realidad, la capacidad de intercambio del suelo, del intercambio catiónico del suelo, está muy de la mano con lo que es la textura del suelo y principalmente con cuáles son los principales minerales y materia orgánica que predominan en esos suelos, ¿sí? Los minerales predominantes, como les decía, entonces la textura, suelos de textura más fina tienden a tener una mayor capacidad de intercambio catiónico, suelos de textura más gruesa, más arenoso, tienden a tener capacidad de intercambio catiónico baja, ¿sí? Y como les decía yo, dentro de los distintos componentes texturales del suelo, de acuerdo al tipo de mineral, tienen distinta capacidad de intercambio catiónico. Entonces, aún siendo un suelo arcilloso, franco-arcilloso, en donde la capacidad de intercambio catiónico del suelo va a ser elevada, si la arcilla que predomina es la montmorillonita, en detrimento de estos otros tipos de arcilla, esa capacidad de intercambio catiónico va a ser mucho más elevada aún. Si la proporción de materiales orgánicos que hay en ese suelo es alta, también esa capacidad de intercambio catiónico va a ser mucho mayor, porque como vemos acá, el humus es dentro de estos distintos componentes el que tiene la mayor capacidad de intercambio catiónico a nivel individual. Entonces, es importante, uno puede clasificar los suelos de acuerdo a esto, pero es importante saber cuál es el tipo de suelo, y esa capacidad de intercambio catiónico viene de la mano con la textura del suelo y con los minerales que están representados
en esos distintos componentes texturales. Evidentemente esto es una característica del suelo que nosotros no podemos modificar, al menos no lo podemos hacer fácilmente, digamos, y tendríamos que cambiar el suelo para poder modificar significativamente la capacidad de intercambio catiónica del suelo. Respecto al proceso de acidificación de los suelos, nosotros podemos distinguir varias causas que son las que provocan este proceso, pero también dentro de esas causas vamos a ver que hay muchas causas que son bastante naturales, que es un proceso natural en la evolución de los suelos, la tendencia hacia la acidificación. Entonces, una de las causas es en las regiones de clima lluvioso, en combinación con suelos con buena capacidad de percolación de agua, es la pérdida de bases a través del proceso de lavado o lixiviación provocado por el exceso de lluvias. Y entonces este es un proceso natural que se da en los suelos, que decía yo, combinación de clima, tipo de suelo y paisaje. Otra de las causas es incentivada por la producción en los agroecosistemas, por la intervención del hombre, es la extracción y no reposición de nutrientes por parte de los cultivos. Cuando hablo de nutrientes, en este caso me refiero más específicamente a las bases intercambiables del suelo, ¿sí? Cada cosecha que nosotros nos llevamos del lote, nos llevamos una serie de nutrientes. Dentro de esos nutrientes también tenemos bases intercambiables, con lo cual ese contenido de cationes básicos intercambiables, en la medida que se prolonga el proceso de extracción, de producción, se va empobreciendo. Otra de las causas que ha sido histórica en el proceso de acidificación es el laboreo excesivo de los suelos. Este laboreo genera el proceso de mineralización de la materia orgánica, una mayor aireación. Esto termina produciendo una gran cantidad de dióxido de carbono, que en combinación con la humedad del suelo se va a terminar produciendo ácido carbónico. Al disociarse va a aumentar la concentración de iones hidrogeniones. Y de la misma manera, cualquier práctica de manejo o de cultivo que conduzca a una disminución de los contenidos de materia orgánica del suelo va a terminar afectando en alguna medida la capacidad de intercambio catiónico y por lo tanto puede terminar también afectando la acidez del suelo a través del aumento de la participación de hidrogeniones en la solución y en el complejo de bases del suelo. ¿A qué nos referimos con prácticas de cultivo? Bueno, esto es un tema que desarrollamos ampliamente la clase anterior cuando hablamos de rotaciones, todo lo que es aquellas rotaciones que hagan un balance negativo de materia orgánica van a tener un impacto también en la acidez del suelo. Por último, dentro de este listado también ponemos el empleo de fertilizantes nitrogenados que al final de la reacción va a producir una liberación de hidrogeniones a la solución del suelo. Hemos desarrollado bastante cuando vimos manejo de condiciones químicas de suelo, la reacción de la urea. Dijimos que en un principio, cuando se produce la hidrólisis de la urea y se forma el amonio o la relación amonio-amoníaco, hay una fuerte subida del pH, un incremento, pero luego las reacciones que vienen sucesivamente a en el proceso de nitrificación, se produce una liberación neta de iones hidrogeniones, con lo cual la reacción completa de la urea en el suelo tiende a una acidificación en el largo plazo. En el caso específico de la nitrificación, que es el pasaje desde amonio a nitrato, tenemos una liberación de 2 iones hidrogeniones por molécula de amonio que pasa desde amonio a nitrato, ¿sí? Específicamente en lo que es los principales sistemas de producción de cultivos de la República Argentina, podríamos decir que las principales causas que producen la acidificación de los suelos es la producción agropecuaria sin la reposición de los cationes básicos,
La reposición no se realiza porque los cationes todavía no son limitantes para esta producción, con lo cual no hay respuesta a su aplicación en el rendimiento de los cultivos. El aumento de la proporción de cultivo de soja, que es un cultivo que realiza una extracción mucho mayor comparada con los cultivos de cereales. También el aumento del nivel de rendimiento, tanto de producción en general, o del área sembrada, como de rendimiento por unidad de área que se ha producido en los últimos años. Los sistemas de producción de alfalfa, que en general se combinan con producción de maíz con destino para silo, en áreas de producción principalmente tambera, también son una causa importante. Ahora vamos a ver en un cuadrito para que ustedes vean el impacto de los cultivos de soja, de alfalfa o de maíz para silo en lo que es la extracción de bases del suelo. Por último, el incremento que ha observado la principal área productiva de nuestro país en el uso de fertilizantes nitrogenados para la producción, también es una de las causas que está ayudando a la acidificación de los suelos en nuestro país. Como les decía anteriormente, este cuadrito resume cuál es el requerimiento y la extracción de las principales bases intercambiables del suelo por los cultivos de maíz, trigo, soja y alfalfa. Como pueden ustedes ver en este cuadro, el cultivo de soja, cuando estamos hablando de extracción, esto quiere decir cuáles son los niveles de potasio, calcio y magnesio que hay por tonelada de grano cosechado, ¿sí? Nosotros nos llevamos del lote, nosotros comparamos la soja con el trigo y con el maíz, van a ver que estamos hablando de niveles de extracción entre 5 y 6 veces más por tonelada de grano cosechado cuando comparamos la soja con el trigo o el maíz. Y como les decía yo, en los sistemas en donde predomina el cultivo de alfalfa y el cultivo de maíz para silo, que son sistemas ganaderos con destino de tambo principalmente, es lo que estamos viendo resaltado aquí. Los niveles o cantidades de nutrientes llevados del lote son verdaderamente altos y son los que explican por qué en esas zonas es en donde se está produciendo una mayor acidificación de los suelos. Claro está, en este caso de estos sistemas en donde predominen cultivos de alfalfa y de maíz, el problema va a ser más grave si no hay un reciclaje de esos nutrientes a través de la aplicación del estiércol en los lotes de donde se cosecharon estos cultivos, ¿sí? Una cosa es si estamos haciendo pastoreo directo, pastoreo rotativo intensivo, en donde la mayoría de las deyecciones de los animales se da en el lote donde están pastoreando, con lo cual tenemos un importante reciclaje de estos nutrientes en ese mismo lote. Y otra cosa es cuando estamos produciendo alfalfa para reservas forrajeras o para corte y se da de la alimentación en corrales o en otro sitio, lo mismo que el maíz para silo, y ese estiércol no se recicla en esos lotes, en donde por supuesto va a ser mucho más grave la situación. En este mapa es de hace unos cuantos años atrás, pero muestra cuál es la cantidad de calcio exportado en granos en la República Argentina. De vuelta, las principales áreas donde tenemos la máxima exportación de este catión básico, que es el principal componente de cationes básicos en los suelos, es en la principal área de producción de granos de la República Argentina. También coincide esta zona con la principal zona tambera del país de producción de leche. Otra de las características que hemos ido hablando es el aumento en el uso de fertilizantes nitrogenados en nuestro país. Esto es un gráfico que no está muy actualizado también, pero ustedes pueden ver cómo es la evolución desde el principio de la década del 90 hasta el 2010, en donde aumentó 7 veces el consumo de fertilizantes nitrogenados, y esta tendencia ha seguido en aumento, aunque no a esta misma tasa incremental, digamos. ¿Sí? Entonces esta es otra de las causas que también hacen que suceda la acidificación de los suelos. Para contextualizar este
esta cuestión de los fertilizantes nitrogenados y su impacto real en nuestros suelos, pues esto también hay que decirlo, el impacto de la acidificación debido al uso de fertilizantes nitrogenados va a depender del tipo de suelo, de cuál es la capacidad buffer de esos suelos, es decir, la capacidad de resistirse a los cambios de pH, está muy vinculada a la capacidad de intercambio catiónica del suelo. Entonces, en este gráfico les muestro resultados de un ensayo de maíz continuo que se sigue en la Estación Experimental Paraná del INTA desde el año 1995, en donde se comenzó este ensayo con dosis de nitrógeno, un ensayo que todos los años se siembra maíz, en los primeros años, desde el 95 hasta el año 2000 aproximadamente, era en labranza convencional, desde 2000 a nuestros días es en siembra directa, un ensayo en donde se prueban dosis de 0, 70, 140 y 280 kilos de nitrógeno de hectárea por año, ¿sí? Al maíz cada año se le aplican estas distintas dosis, distintos tratamientos de nitrógeno. Esta es una medición del pH, que es lo que se está mostrando en este eje, muestras tomadas a 5 centímetros de profundidad, a los 16 años, luego de comenzado no a los 16, perdón, a los 21 años, ¿sí? Esto es un muestreo que se realizó en el año 2016, 21 años después de haber comenzado con este ensayo, ¿sí? Estos son 21 años, se aplicó 70 kilos de nitrógeno por hectárea por año, 140 y 280 kilos de N por hectárea por año, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de 70 kilos de nitrógeno, estamos hablando de 150 kilos de urea. Yo les diría que está cerca de los niveles medios de fertilización de hoy en día, muy por encima de los que eran en aquella época, en 1995. Y vean cuál ha sido el impacto en el pH. Evidentemente existe y hay una relación directa entre la dosis de nitrógeno y el pH medido en estos primeros 5 centímetros del suelo. En el tratamiento testigo tenemos un pH de aproximadamente 6.4. En el tratamiento de 70 kilos anuales de nitrógeno tenemos un pH de 6. En el tratamiento de 140 kilos tenemos un pH de 5,6. Y en el tratamiento de 280 kilos de nitrógeno tenemos un pH por debajo de 5. Interesa también, porque como estas son dosis, en el caso de 280 kilos estamos hablando de alrededor de 600 kilos de urea, dosis que no se utilizan en la realidad, cuál es el impacto de la dosis de nitrógeno en el rendimiento del cultivo en promedio en estos 21 años en donde se evaluó este ensayo hasta este momento. Entonces, para tener una idea cuál es la dosis agronómica de nitrógeno que maximiza los rendimientos, cuando nosotros hacemos este modelo lineal plateau, en donde un modelo matemático que me explica la tendencia de los rendimientos observados, que son esos puntos rojos promedio, ¿sí? Esos son promedio de las distintas repeticiones del ensayo. Acá está la barra de rendimientos. Lo que me indica este modelo lineal plateau es que yo maximizaría el rendimiento con una dosis de alrededor de 90 kilos de nitrógeno, ¿sí? Es decir que esos 90 kilos de nitrógeno por año en promedio era la dosis de nitrógeno que me hubiera permitido maximizar el rendimiento. Para que tengamos una idea, estaríamos en este lugar de la curva de acidez si estuviéramos usando esa dosis óptima que maximiza la productividad de este cultivo. A lo largo de 21 años corridos, en donde todos los años se hace la aplicación de nitrógeno, cosa que no es lo habitual en los sistemas de producción, en donde tenemos, lo habíamos hablado en la clase pasada, de rotaciones, una baja incidencia de gramíneas en la rotación, mucho más baja de lo deseable. Hablábamos de menos del 20% del área sembrada con cultivos de trigo y menos de eso también con cultivo de maíz, con lo cual en realidad tenemos una gramínea en la práctica cada 3, 4 o 5 años.
me indica este valor acá, que es el que está asociado al eje X, que es la pendiente de esta curva. Este valor me indica que si yo agrego 100 kilos de nitrógeno por hectárea por año, durante 10 años, el pH, según este modelo, que me indica esta ecuación que está aquí, descendería en 0,25 unidades cada 10 años, aplicando 100 kilos de nitrógeno por hectárea por año. ¿Sí? Como para que ustedes tengan idea del real impacto. Entonces, sí, la fertilización nitrogenada es uno de los factores, pero en suelos como los nuestros, en realidad, en las dosis de que se están utilizando actualmente y con la frecuencia con la que se hace gramínea, no es un factor que tenga un impacto demasiado grande. Y esto es, hago hincapié, en muestras tomadas en los 5 centímetros superficiales del suelo. Si hacemos esta misma relación, pero con muestras tomadas a 20 centímetros de profundidad, vamos a obtener este gráfico en donde también podemos afirmar que hay una relación directa entre la dosis de nitrógeno utilizada y la acidificación del suelo, pero de vuelta, tomando este valor que es la pendiente de esta ecuación, me indica que si yo utilizo una dosis de 100 kilogramos de nitrógeno por hectárea por año durante 10 años, el pH del suelo va a descender en 0,13 unidades, en este caso es 20 centímetros, está mal el dato aquí, ¿sí? En los primeros 20 centímetros. Y entonces tenemos dosis muy por encima de las que se usan, de 100 kilos de nitrógeno por hectárea por año, todos los años, durante 10 años, para que el pH se reduzca en 0,13 unidades. ¿Sí? Entonces, de vuelta, reafirmamos que este es un proceso que causa acidificación de suelo, pero que para las características que tiene nuestro suelo, y si lo llevamos a los sistemas reales de producción, en la práctica está lejos de ser un factor que me vaya a definir una acidificación de suelo muy importante en el mediano plazo. Hablábamos de cuáles son las causas de la acidificación, el origen, por qué se acidifican los suelos. Ahora queremos referirnos a cuáles son los efectos de la acidificación sobre la producción, que es lo que a nosotros nos importa, digamos, ¿no? En cuanto a lo que es el desarrollo de los cultivos, tenemos un efecto negativo de la acidificación, ya que aumenta la solubilidad de iones como el aluminio, el hierro y el hidrógeno, que a determinados niveles de disponibilidad en el suelo pueden tener un efecto tóxico para el desarrollo de la planta, sobre todo para el desarrollo radicular de las plantas. También en procesos de mediano a largo plazo, la acidificación de los suelos puede provocar un desmejoramiento gradual de la estructura del suelo, ¿sí? Por pérdida de bases intercambiables, de vuelta a procesos a mediano y largo plazo en general. También ocurre un desmejoramiento en la eficiencia de uso de insumos, ya que al disminuir el pH, aumentar la acidez del suelo, tenemos una menor, así como aumenta la disponibilidad de algunos iones, disminuye la disponibilidad de muchos de los nutrientes que son esenciales para el crecimiento de las plantas, como es el calcio, el magnesio, el potasio, el fósforo. Dentro de los micronutrientes, particularmente habíamos hablado del molibdeno, podríamos citar aquí también el cloro. Y por supuesto que, como todas las actividades relacionadas con los microbios del suelo, tienen un determinado rango óptimo de funcionamiento, sobre todo las bacterias son las primeras que resienten su funcionamiento a medida que disminuye el pH del suelo, y también a determinados niveles de pH los hongos. Específicamente cuando hablamos de bacterias, pensamos en los grupos que están asociados a la fijación simbiótica del nitrógeno, el proceso que se da con las leguminosas. Se ha comprobado que en el caso de la soja, pH por debajo de 6
disminuye la eficiencia de inoculación, que es el proceso por el cual nosotros pretendemos que el microorganismo que estamos inoculando para que haga simbiosis con el cultivo de soja logre esta fijación biológica de nitrógeno. Y en el caso de la alfalfa, como un cultivo más sensible a valores de pH, ya se han descrito efectos negativos en pH por debajo de 6,8, ¿sí? Como cultivos sensibles a la acidez de suelo. Otra de las cuestiones que es común observar ante aumentos de la acidez o disminución del pH del suelo, podemos observar una disminución de la capacidad de intercambio catiónico, pero principalmente una disminución del porcentaje de saturación con calcio y magnesio dentro de esa capacidad de intercambio catiónico. Esto va a provocar un menor desarrollo de raíces, amarillamiento de la biomasa aérea en algunos cultivos más susceptibles, una mayor susceptibilidad a algún tipo de enfermedades cuando tenemos problemas de acidez de suelo, forrajes menos palatables para los animales, menos apetecibles, una disminución en la eficiencia de acción de los herbicidas, insecticidas, que también tienen rangos de pH óptimo para su funcionamiento, y un incremento en el desarrollo de algunas malezas que son particularmente tolerantes a esas situaciones de pH del suelo y que compiten mucho mejor con el cultivo que nosotros estamos intentando implantar y hacer crecer en ese suelo. Dentro de los efectos del pH habíamos hablado el efecto sobre el desarrollo de algunas de las bases, de algunos de los iones intercambiables del suelo. Esta es una imagen que muestra cuál es el desarrollo radicular en soluciones de suelo con distinto pH. Se ve un efecto muy marcado cuando estamos en cercanía de valores de 5,5 y hacia abajo. Está en directa relación con el aumento de aluminio soluble en la solución del suelo a estos valores de pH. ¿Sí? Esto lo habíamos hablado también en manejo de condiciones químicas del suelo, cuáles son los rangos de pH a los que tenemos la máxima disponibilidad de nutrientes para las plantas, que era en los pH cercanos a la neutralidad o levemente ácidos en general. Decíamos que la mayoría de los micronutrientes aumenta su disponibilidad a medida que disminuye el pH. Sin embargo, los principales macronutrientes de los cultivos tienen la máxima disponibilidad en pH cercanos a la neutralidad y, como caso excepcional, el molibdeno y el cloro, en donde tienen máxima disponibilidad por encima del pH de neutral. En el caso, como hablábamos antes, como cultivos sensibles a la soja y a la alfalfa, en realidad cada cultivo va a tener un rango de pH óptimo. Entonces, cuando hablemos de acidez vamos a hablar en términos generales, pero no tenemos que perder de vista que también va a depender de cuál es el cultivo o la rotación de cultivo que nosotros querramos implementar para ver si vamos a tener algún efecto negativo en nuestro suelo o no. Para lo cual podemos ver, como decía antes, la soja y la alfalfa o cultivos que son un poco más resistentes a condiciones de pH bajo, como puede ser el maíz, el sorgo u otros cultivos por el estilo. A la hora de, como en todos los casos que nosotros hemos ido hablando, cuando hablamos de fertilidad, de balance de materia orgánica, siempre nos interesa tener alguna herramienta que nos permita diagnosticar el problema que tenemos en el suelo. En este caso, cuando hablamos de diagnosticar la acidez del suelo, así como para nosotros medir la temperatura con un termómetro es un diagnóstico para la fiebre y de ahí necesitamos saber cuál es la causa que produce esa fiebre. Bueno, en el caso de la acidez de suelo, nuestro termómetro para medir la temperatura va a ser el pH, pero también una vez que nosotros conocemos el pH, vamos a necesitar conocer otras variables para saber si realmente tenemos un problema que nosotros podemos resolver resolviendo la excesiva acidez de ese suelo. Habíamos hablado de la capacidad de intercambio catiónico y en particular, una vez que conocemos la capacidad de intercambio catiónico,
cuál es el porcentaje de saturación con bases de esa capacidad de intercambio catiónico, es decir, cuánto de esa capacidad de intercambio catiónico, de esos sitios intercambiables, está ocupado por cationes básicos o en particular está ocupada por el calcio, por el magnesio o por todos. Y también, por último, en muchos suelos ácidos, que decimos el valor de pH, que para nosotros enciende la luz de alerta respecto a acidez de suelo, es el valor de 5.5. ¿sí? En general, decimos que cuando estamos por debajo del pH de 5.5, tenemos un problema potencial de acidez que puede afectar el desarrollo de una buena parte de los cultivos que nosotros podemos hacer. Decíamos, hay cultivos particulares que a pH más elevado que esto podrían estar resintiendo su rendimiento, pero en general este es el valor que vamos a utilizar. Una vez que sabemos esto, es importante saber esto otro, cuál es la capacidad de intercambio catiónico, cuál es el porcentaje de saturación con cationes básicos totales o con cada una de las bases en particular. Y también habíamos hablado como importante cuál es el porcentaje de saturación con aluminio. Va a estar de la mano del pH, porque a medida que el pH desciende, el porcentaje de saturación con aluminio va a ir incrementándose y va a ir incrementándose en la concentración de aluminio en la solución del suelo, ya que se hace más disponible a medida que disminuye el pH, y muchas veces el principal efecto deleterio sobre la producción de cultivos va a ser la alta concentración de aluminio y no necesariamente alguno de los otros efectos que nosotros detallamos anteriormente. Entonces decía, aparte de pH, vamos a fijar nuestra atención en el porcentaje de saturación con bases, y como valores de referencia hablamos de porcentaje de saturación con bases ideal de entre el 65 y el 85%. Cuando hablamos a nivel de cationes básicos en particular, esas bases en general en los suelos están principalmente representadas por calcio, por eso ese valor es bastante parecido. Podríamos tomar un poquito más bajo, evidentemente, hablar de valores de 60% de saturación con calcio como un piso que deberíamos tener, el porcentaje de saturación con magnesio entre el 6 y el 12%, potasio entre el 2 y el 5%, de vuelta como valores de referencia ideales, ¿sí? También se habla de relaciones ideales entre cationes. Dentro de esas relaciones se habla de la suma de calcio más magnesio sobre potasio, con una relación ideal entre 7 y 11 a 1, la relación calcio-magnesio entre 3 y 15 a 1 y la relación magnesio-potasio de 2 a 5 a 1. Vuelta, estas son relaciones ideales. Se ha comprobado en muchísimos trabajos que muchos suelos que no tienen esta relación ideal no tienen ningún problema tampoco, con lo cual son datos que sirven como datos complementarios, pero ninguno de estos datos por sí mismo me va a indicar un problema de desbalance de cationes o de malnutrición de los cultivos. Entonces, a la hora de hablar de acidez de suelo, no me fijaría en la relación ideal entre cationes. Esto es más bien para fijarse si hay algún problema nutricional, de los cuales se están hablando mucho últimamente, y de lo cual hay, a mi criterio, bastante baja base experimental aún como para poder hacer afirmaciones. Sí, a nivel de acidez de suelo nos interesa como dato complementario al pH conocer cuál es la saturación con bases o saturación con calcio del complejo de intercambio catiónico del suelo. A la hora de que diagnosticamos un problema de acidez en nuestros suelos, tenemos que pensar cuáles son los métodos analíticos que nos van a permitir hacer una estimación de cuál es el requerimiento de material calcáreo que debería aplicar a estos suelos. Esto es un tema que no hay mucha experiencia en nuestro país. El encalado de los suelos para resolver problemas de acidez de suelo no es una práctica habitual en nuestros sistemas de producción al día de hoy. Evidentemente, como la acidificación es un proceso natural de los suelos y es un proceso que se acelera en los suelos en producción, es algo que va a ocurrir
así como va a ocurrir la deficiencia con nutrientes que hoy todavía son suficientes en nuestro suelo. Por lo cual, lo que les quería aclarar es que no hay experiencias a nivel práctico en Argentina para decir que algunos de estos métodos a la hora de calcular dosis de material calcáreo esté probado, digamos. A nivel teórico uno podría hablar de cálculo de dosis de material calcáreo a partir de incubaciones de suelo. ¿Qué es una incubación del suelo? Tomar una muestra de suelo, agregarle una determinada dosis de carbonato de calcio, que es lo que está graficado aquí arriba, y luego de un periodo de incubación medir cuál es el pH de ese suelo, ¿sí? Entonces yo tengo una muestra de suelo a la que no le agregué material calcáreo y distintas dosis de material calcáreo. Luego del periodo de incubación de esa muestra, yo observo cuál es la evolución del pH y en base a esto yo podría hacer una extrapolación en cuánto es la cantidad de material calcáreo que necesito agregar a mi suelo para llevarlo desde el pH inicial que tenía ese suelo al pH que yo quiero llevar ese suelo. Obviamente esto, como todo método de laboratorio, es muy distinto el resultado que yo puedo obtener a nivel de laboratorio con lo que efectivamente puede pasar a nivel de campo, ¿sí? Las incubaciones de suelo son incubaciones en condiciones controladas de humedad, temperatura, etcétera, homogenización, etcétera, ¿sí? Pero sí, indudablemente es un método que me podría guiar en cuáles podrían ser las dosis de material que yo debería estar agregando para modificar el pH en la magnitud que me interesa modificarlo. Otro de los métodos es la titulación directa, ¿sí? El suelo con un material básico, saber cuánta base debo agregarle para neutralizar la acidez de ese suelo, y químicamente yo puedo hacer el cálculo. Y otro método muy utilizado a nivel de laboratorio son las soluciones buffer de pH, ¿sí? Hay distintas soluciones buffer, una de las más utilizadas ha sido esta SMP, que es las iniciales de los autores que desarrollaron esta metodología, buffer doble, Melich, Cora. Con otras metodologías, estas soluciones buffer lo que pretenden es que a partir de una suspensión de suelo-agua, suelo es el suelo que a mí me interesa, mido el pH, le agrego la solución y puedo medir cuál es el pH de la suspensión de suelo-agua más el buffer y cuál es el pH buffer, a partir de la cual puedo calcular la acidez de reserva. Puedo calcular cuál es la cantidad de material calcáreo que debo agregar a ese suelo para controlar esa excesiva acidez del suelo. A la hora de hablar de cuáles son los materiales disponibles para la corrección de acidez, nosotros el material que tomamos como referencia es la cal agrícola o caliza natural molida, que es el carbonato de calcio, o la cal dolomítica, que es el carbonato de calcio y magnesio, también conocida como dolomita o dolomita natural molida. Estos son los dos materiales más utilizados para la corrección de acidez de suelo a nivel de producción agropecuaria. Obviamente también tenemos el óxido de calcio, que es la cal viva, el hidróxido de calcio, que es la cal apagada o cal hidratada, el óxido de calcio y magnesio, que es la cal viva dolomítica, y la cal hidratada dolomítica, que es el hidróxido de calcio y magnesio. Estos son materiales más complejos para utilizarse a nivel de campo, pero tienen un poder para controlar la acidez de suelo aún mayor que lo que es el carbonato de calcio, que es el material de referencia a usarse para el encalado de los suelos. Es importante conocer cuál es la reacción y por qué el agregado de estos materiales modifica el pH del suelo. Supongamos un suelo ácido en donde en el complejo de intercambio catiónico, esto por supuesto que está exagerado para graficarlo, está saturado por iones ácidos como el hidrógeno y el aluminio. Cuando nosotros agregamos carbonato de calcio, se produce la reacción. Lo primero es la hidrólisis, carbonato y calcio. El carbonato va a reaccionar con la solución del suelo
esa reacción del carbonato con la acidez del suelo va a producir la insolubilización de algunos de estos iones. Esta reacción va a producir iones oxidrilos y esos iones oxidrilos son lo que van a producir la neutralización de la solución del suelo. Obviamente el calcio que integra este carbonato de calcio, o si fuera una cal dolomítica sería carbonato de calcio y magnesio, va a reemplazar estos cationes ácidos por cationes básicos, pero no es la incorporación de calcio la que produzca la neutralización, sino el efecto del carbonato al reaccionar con el suelo y producir estos iones oxidrilos que van a ser lo que van a provocar la insolubilización del aluminio, ¿sí? Pasando a formas minerales no solubles en el suelo en la medida que el pH se acerque a la neutralidad o por lo menos suba por encima de 5,5, que es el valor a partir del cual aumenta la solubilización del aluminio. ¿Sí? Entonces es muy importante que les quede claro esto del efecto del carbonato como agente neutralizador del suelo, digamos. A la hora de hablar de la corrección de la acidez, entonces repasamos lo que decíamos recién: el responsable de elevar el pH es el carbonato, que al hidrolizarse va a producir estos iones oxidrilos y estos son los que se van a encargar de elevar el pH del suelo. El carbonato obviamente luego se va a disipar a la atmósfera como dióxido de carbono, luego de completadas las reacciones químicas, y el calcio, que proviene de la disolución del carbonato de calcio, no interviene en las reacciones que conducen a la elevación del pH, pero sí es importante porque va a pasar a ocupar esos sitios de intercambio dentro del complejo de intercambio catiónico del suelo. Es importante a la hora de evaluar estos materiales calcáreos conocer cuál es el poder relativo de neutralización. Y es relativo porque se considera base 100 el carbonato de calcio, que como yo les decía antes es el más utilizado. Respecto al carbonato de calcio, la cal viva o la cal hidratado tienen un mayor poder de neutralización. La cal dolomítica tiene más o menos el mismo poder de neutralización que el carbonato de calcio puro. Otra de las características importantes a la hora de evaluar el material para encalar en los suelos es la granulometría del material. Va a ser una característica, como les decía, muy importante porque me va a indicar cuál es la velocidad de la reacción que se produce en el suelo. Si nosotros utilizamos material con granulometría gruesa, prácticamente no va a reaccionar en el suelo, entonces no importa qué cantidad nosotros agreguemos, este material prácticamente no va a reaccionar en el suelo o lo va a hacer en el muy largo plazo. En la medida que la granulometría es menor, ese porcentaje de reacción es mayor, llegando al 100% con granulometría por debajo de 0,3. Esto realmente es un factor muy importante a la hora de analizar los materiales para encalar, y también hacen que el proceso de encalado sea un proceso muy dificultoso porque imagínense que tienen que esparcir por el suelo varios miles de kilos de material con una granulometría muy fina, lo cual hace el proceso bastante dificultoso. Sería algo parecido a entalcar el suelo, digamos, ¿no? Entonces la combinación del poder de neutralización que hablábamos antes, más la reacción que es debida a la granulometría del material que estamos utilizando, es lo que nos da el poder relativo de neutralización total del material, y tiene que ver con el poder relativo de neutralización y la granulometría. En esta fórmula es el poder relativo de neutralización por la reacción del material dividido 100. Este es un valor muy importante, ¿sí? Porque puede ser un muy buen material, pero si está en una granulometría gruesa va a tener poco o ningún efecto sobre la acidez del suelo que nosotros estamos buscando. Respecto a algunas recomendaciones generales
a la hora de decidir encalar un suelo. En general se recomienda realizar el encalado de los suelos con algunos meses de anticipación a la siembra del cultivo para el cual nosotros esperamos tener modificado ya el pH, con lo cual esto, de acuerdo a la rotación de cultivo que hagamos, cuanto más anticipadamente lo podamos hacer es mejor, porque vamos a lograr tener esa reacción en el suelo y cambiar ese ambiente de acidez que tenía este suelo a la hora de que se desarrolle y se implante el cultivo que nosotros queremos. Otra de las características es que, en general, si nosotros queremos una rápida reacción del material, en la medida que nosotros hagamos la aplicación, si la podemos incorporar y mezclar con el suelo, esa reacción se va a producir más rápidamente. Es decir, si queremos modificar el pH de los primeros 20 centímetros del suelo, idealmente nosotros deberíamos mezclar el material calcáreo con esos 20 centímetros del suelo. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, pero entonces esto es una práctica que no se podría hacer en siembra directa. Sí, se puede hacer. Obviamente la reacción va a ser mucho más lenta, la frecuencia de aplicación va a ser mucho más seguida, ¿sí? El encalado no es una práctica, al contrario de la fertilización, sobre todo nitrogenada, en donde uno lo está pensando para cada cultivo, sino es una práctica que se hace cada una serie de años bastante elevada. Cuando logramos hacerlo de esta manera que estamos hablando acá, incorporándolo probablemente en los lugares del mundo en donde se lo usa esto como una práctica habitual, se lo hace cada 4 a 6 años la práctica de encalado o más inclusive. En el caso de la siembra directa, probablemente en vez de hacerlo cada 4 o 6 años, yo tenga que hacerlo cada 2 años con dosis menores, ¿sí? De manera y intentando utilizar materiales más solubles y más reactivos. De manera de lograr esa modificación del pH de forma más lenta en un plazo un poco más largo. Esto hay trabajos a nivel internacional que hablan del efecto de la aplicación de materiales calcáreos en siembra directa, donde se observa perfectamente el efecto, la respuesta de los cultivos, etc. En general, cuando establecemos el máximo contacto del material calcáreo con el suelo y a una humedad adecuada, nosotros aseguramos la reacción, la máxima reacción del material que nosotros estamos poniendo. En general, cuando hablamos de incorporación en sistemas bajo laboreo, lo podremos hacer con distintos tipos de herramientas que me permitan la incorporación y la mezcla del material con lo que es el suelo. Hablamos del caso de la siembra directa. Decíamos que la corrección es más lenta comparado con un sistema con laboreo en donde hacemos la mezcla del material calcáreo con el suelo. En este caso hay algunos trabajos que han indicado el beneficio de la aplicación de cal peletizada o granulada en pequeñas dosis, que no tiene un impacto real sobre la acidez del suelo, pero sí un impacto sobre el microambiente en donde se produce la emergencia de la plántula. Y en general, el efecto de la cal peletizada me permite agregar, como que si fuera un fertilizante común, en dosis como un fertilizante, material que es finamente molido, pero está peletizado y es soluble, se me lo permite aglomerar a un material de granulometría muy fina, se va a disolver con la humedad del suelo. Al aplicarlo con la sembradora o mezclado con los fertilizantes que nosotros aplicamos, les decía, íbamos a producir un cambio en el pH muy cercano solamente al punto en donde está ese material que estoy poniendo, ¿sí? Entonces va a ser un cambio en el microambiente de la plántula en emergencia. En muchos casos eso es suficiente para tener una buena emergencia y un buen establecimiento del cultivo. Obviamente, cuando estamos hablando de modificar el pH del suelo, no estamos hablando de cantidades que uno podría agregar con la sembradora, son materiales que se agregan al boleo y estamos hablando de toneladas de material calcáreo por hectárea para modificar el pH, que va a depender del tipo de suelo y del nivel de pH inicial y de cuál es el nivel del pH al cual queremos llevar el suelo.
en la medida que el suelo es de una capacidad de intercambio catiónico mayor y el salto de pH que queremos dar, las cantidades de material calcáreo son inmensamente mayores y hablamos de cantidades de 5 a 10 toneladas por hectárea de material calcáreo para lograr eso en los casos más adversos, digamos. Como les decía, en Argentina hay pocos resultados, lo único que yo he encontrado es en el sudeste bonaerense con pH que no son demasiado bajos, cercano a ese valor umbral del cual nosotros hablábamos de 5,5. En este caso, esta gráfica muestra el pH del suelo en una evolución desde el año 2006 al año 2013, en donde se implantaron varios cultivos sin la aplicación de material calcáreo y con la aplicación de material calcáreo. Las flechas indican los años en donde se produjeron estas aplicaciones, que fueron de entre 1,5 y 3 toneladas de material calcáreo por hectárea en cada una de esas ocasiones en donde lo indican las flechas. Como ustedes pueden ver, el impacto en el pH ocurrió, pasó de 5,5 a valores de 6 a 6,5, mientras que el pH sin calado evolucionó en torno a ese 5,5 en esos años en que se realizó este estudio. También se evaluó el porcentaje de saturación con bases. Al inicio del ensayo, el valor era de alrededor de 60% de saturación con cationes básicos de la capacidad de intercambio catiónico. Ese valor tendió a disminuir en el caso del suelo que no recibió material calcáreo y una tendencia o evolución positiva en el caso de los suelos que recibieron aplicaciones de material calcáreo en cada uno de estos momentos indicados por la flecha, evolucionando desde el 60% inicial a valores de alrededor del 75% en el último año que se hizo esta evaluación. También en esa misma información del sudeste de la provincia de Buenos Aires muestra una estrecha relación entre el porcentaje de saturación con cationes básicos de la capacidad de intercambio catiónico con el pH del suelo, ¿sí? Donde vemos que cuando subimos a estos valores mínimos de los cuales nosotros habíamos hablado de 60-65%, estamos hablando de pH del suelo de arriba de 6 a 6,5. ¿Sí? Y por debajo de esos valores de 6, de 60%, estamos por debajo de valores de pH de 6, acercando o inclusive estando por debajo en algunas muestras de ese valor crítico de 5,5 del que hablábamos. Entonces, es claro que existe una relación directa entre el porcentaje de saturación con bases, con cationes básicos de un suelo y el pH. Lo que pasa es que esa relación es específica para cada suelo, digamos. Otra de la información que he encontrado, en este caso de la República Oriental del Uruguay, colegas trabajando en aplicación de material calcáreo y el impacto de esto sobre la producción de soja, lo que encontraron fue una relación más bien con el aluminio intercambiable en las muestras de primeros 20 centímetros superficiales del suelo, como al encalar el suelo bajan el porcentaje de aluminio intercambiable y encuentran un efecto sobre el rendimiento del cultivo de soja, bien digo. En este caso, lo que grafica esta figura aquí es la relación entre el aluminio intercambiable y la respuesta o incremento de rendimiento de soja que se produjo ante distintos niveles de aluminio intercambiable, encontrando un valor umbral de 0,2 centimoles de aluminio por kilo de suelo, a partir del cual, ¿sí? Si aumentamos, tenemos una respuesta significativa al agregado de cal en el suelo debido al exceso de aluminio intercambiable en esos suelos. De la misma manera, podríamos expresar este aluminio intercambiable como porcentaje de saturación con aluminio en ese suelo, conociendo la capacidad de intercambio catiónico de ese suelo, lo cual hicieron estos autores y encontraron esta misma relación. El valor umbral expresado como porcentaje de saturación con aluminio fue de 10%, ¿sí? Por debajo de 10% de saturación del complejo de cambio con aluminio, prácticamente no tengo respuesta al agregado de material calcáreo. Cuando el porcentaje de saturación de aluminio en mi complejo de cambio está por encima del 10%, tengo una respuesta importante a la aplicación de material calcáreo en el cultivo de soja.
Estos mismos autores evaluaron la evolución de algunas variables del suelo en varios sitios. Yo les muestro un resumen de 2 sitios en donde evaluaron el pH del suelo y el aluminio intercambiable a los 2, a los 8, a los 16, a los 27 y a los 44 meses de haber aplicado 0, 1500 y 3000 kilos de cal por hectárea de carbonato de calcio en el sitio 1 y 0, 1500 y 4500 kilos de carbonato de calcio por hectárea en el sitio 2. Lo que me interesa que vean de este gráfico es que tenemos bajos valores de pH, ¿sí? El testigo en el sitio 1 estamos hablando de pH de 4,9. En este caso se evaluó hasta los 16 meses posteriores a la aplicación del material calcáreo. Y otra de las cuestiones interesantes es ver cómo el pH se incrementó ante la aplicación de 1500 y más de 3000 kilos de material calcáreo por hectárea, pero más que el incremento del pH, estos autores hicieron hincapié en sus resultados en la gran reducción en el porcentaje de aluminio intercambiable que tuvieron con la aplicación del material calcáreo. ¿Sí? Tenemos una modificación de pH de 4,8 a 5,2, se mantuvo tanto a los 2 como a los 8 como a los 16 meses posteriores a la aplicación, pero más significativo que eso fue el decrecimiento en este caso no es el porcentaje, sino en los centimoles de aluminio por kilo de suelo, que pasó de 0,9 a 0,26. Y esto se mantuvo. Y más aún en el sitio 2, donde también tenían valores cercanos a 4,9, 5 en el testigo sin la aplicación de material calcáreo, y pasamos con 4,5 toneladas de material calcáreo a valores de pH de alrededor de 5,7, 5,9, lo cual se mantuvo hasta 44 meses después, casi 4 años después de la aplicación del material calcáreo, pero además de eso una fuerte reducción en lo que es el aluminio intercambiable, que pasó de 0,48 a por debajo de 0,1. Acuérdense ustedes que en la gráfica anterior veíamos que el valor umbral que ellos habían encontrado era 0,2, con lo cual con esta aplicación de 4500 kilos que se hizo una vez, tenemos para poder producir varios años y seguimos por debajo de ese valor umbral de 0,2 centimoles de aluminio por kilo de suelo. A la hora de ver la aplicación, hay distintas maquinarias que nos permiten la aplicación. Esta es una maquinaria muy específica para esto, que no es común de ver, si bien existen, que me permite la aplicación de este material finamente molido que yo les decía y que minimiza lo que es el efecto que puede tener el viento en el arrastre de este material por fuera del lugar en donde yo lo quiero aplicar. Lo más común es la utilización en los lugares del mundo en donde esto es una práctica habitual de este tipo de maquinarias que hacen la aplicación al voleo del material. Esto se vincula también, y acá está especificado, con un sistema de aplicación de dosis variable. Es una metodología bastante ampliamente utilizada a partir del mapa detallado de suelos y de muestreo intensivo de suelos, obtener un mapa de la acidez de ese suelo y a partir de ahí hacer un mapa de prescripción de aplicación variable de cal, que es, como les decía, una práctica habitual, por lo menos en lo que es el cinturón maicero de los Estados Unidos, y como les decía, es una práctica que se hace cada 5 años o más. ¿Sí? Entonces, estos son maquinarias de uso habitual en esos lugares. Estas máquinas que están acá en la Argentina, si bien por ahora no son muy ampliamente difundidas. Con esto damos por terminado el tema acidez y luego vamos a seguir con los temas restantes que nos habíamos propuesto en esta unidad temática en donde estamos viendo rehabilitación de tierras.